tenemos más información, continuamos en Punto y Seguimos, estamos acompañándoles en la emisión de este martes 10 de febrero, el segmento de entrevista, una entrevista que hemos grabado a las 10:30 de la mañana de este martes. Hablamos de la ley de amnistía porque la Comisión Especial para la Promoción de la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática tuvo un encuentro este sábado, el fin de semana, en el Palacio Federal Legislativo. Allí se reunieron con representantes de las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Provea, Justicia Venezolana, también Foro Penal, el Comité de la Libertad de los Presos Políticos y Acceso a la Justicia. Específicamente, la organización Acceso a la Justicia ha tenido acceso al borrador y ha planteado también algunas inquietudes sobre este proyecto de ley que ha acaparado, como saben ustedes, la principal discusión sobre política en los últimos días. Sobre este encuentro, esas inquietudes también conversamos hoy con Ali Daniels. Él es abogado y director de Acceso a la Justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, en primer lugar, pues conocer un poco cómo fue el encuentro, cuál fue el planteamiento, digamos, central de las organizaciones como parte de esta consulta. Bueno, lo más importante fue que no hubo ninguna limitación ni en cuanto a temas a abordar, ni al tiempo que cada organización dedicó. Cada organización pudo libremente expresar por el tiempo que quiso los puntos que se tocaron, y bueno, de hecho tanto fue así que la reunión duró más de 4 horas. Entonces, en este sentido, pues la libertad que se tuvo para expresar todas las deficiencias, porque el punto está ahí. El punto está en que la ley, el proyecto de ley tiene muchas deficiencias y se hizo el énfasis desde las diferentes organizaciones, cada quien con su punto de vista, que debería haber cambios sustanciales en el proyecto de ley para que éste pueda cumplir con el objetivo que pretende. Es decir, en la exposición de motivos se dice que uno de los objetivos de la ley es la reconciliación, y no puede haber reconciliación presuponiendo la culpabilidad del otro. Entonces, yo creo que esto es algo que debemos recalcar, porque el espíritu de la ley de amnistía tiene que ser un espíritu de amplitud y un espíritu de tratar de abarcar todos los supuestos posibles, de tal modo que no se piense que las personas que sean objeto de la amnistía, solo por estar detenidos, solo por haber sido objeto de una medida de esta naturaleza, sean culpables. Todo lo contrario, hay que pensar lo que dice la Constitución. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y ese ha de ser el espíritu de la amnistía. Ojalá nos hayan escuchado. Este es un término que, pues, definitivamente, aunque ha acaparado mucha atención en las últimas semanas, es también como nuevo para la historia, ¿no? En el caso específico, para la historia reciente de nuestro país. Cuando hablamos de amnistía, justamente a propósito de eso que usted plantea, ¿de qué se habla? Digamos, ¿qué implica una amnistía? Las personas, por ejemplo, que son beneficiadas, ¿termina su proceso legal? ¿Cuál es, como, digamos, lo que está establecido para procesos de este tipo, para beneficiarios también de procesos de este tipo? Sí, es muy importante considerar que a los efectos de una ley de amnistía, lo que se hace en la ley es señalar que ciertos hechos en un momento determinado no son sujetos de reproche penal, no son sujetos de persecución. Y quiero enfatizar esto porque la ley señala hechos. La ley no dice fulanito o sutanito va a salir de libertad. Lo que dice es determinados hechos. Una ley de amnistía le es indiferente si la persona es culpable o inocente, porque se considera que los hechos no son perseguibles. Entonces, por eso es que es tan importante que si se quiere tener un verdadero espíritu de reconciliación, no se diga, por ejemplo, que se está utilizando un perdón, porque para que nuestros oyentes nos entiendan, a un inocente, por ejemplo, no se le da perdón, se le da justicia. El perdón solo se le da a un culpable. Entonces, hay que entender que esto es muy importante, y a los efectos de una ley de amnistía, para que se entienda, de lo que se trata es que si había unos hechos que se estaban investigando y a consecuencia de esos hechos había unas personas detenidas, si yo digo que los hechos que se indican
no son perseguibles. A partir de ahí, todas las personas, culpables o inocentes, por eso digo que para la ley es indiferente, a partir de ese momento no solamente quedan en libertad, sino que además cualquier condena, si la hubo, queda anulada, y cualquier registro o antecedente penal también queda anulado. Debe ser eliminado, como que si eso nunca hubiera existido. Entonces, por eso es que la amnistía es tan importante, porque no es solo libertad, sino que implica otras cosas, otras consecuencias. Y, por ejemplo, para las personas que ya han sido excarceladas, es muy importante, porque ahorita muchas de estas personas que están excarceladas tienen medidas de presentación, tienen prohibición de salida del país, tienen prohibición de declarar, etcétera. Es decir, con una ley las personas que estas personas sí, se les quitarían todas estas medidas. Eso era la siguiente pregunta. Estas personas que ya han sido excarceladas, digamos, en estos últimos meses, incluso porque entiendo que la ley de amnistía pues se va casi que 20 años atrás, todas estas personas todavía son sujetos de la ley de amnistía. Sin su excarcelación no implica que no se verán de alguna manera, pues digamos, beneficiados por la ley. Sí, esa es otra de las observaciones que se tiene, y es que consideramos que a pesar de que la ley dice, bueno, desde del año 99 para acá es el ámbito de aplicación, luego en el artículo 6 se empiezan a enumerar una serie de hechos muy concretos. Okay. Consideramos que esos hechos son insuficientes y, por ejemplo, para que tengan una idea, no hay ningún hecho del 2015 en la ley, no hay ningún hecho del 2016 en la ley, no hay ningún hecho del 2018, y además la ley tiene otro hueco que es entre mayo del 2019 y junio del 2024, es decir, casi 5 años. Entonces, nos parece que haya casi 8 años en donde no haya ningún hecho que se incluya en la ley como eximido de responsabilidad penal, nos parece un gran error. Creemos que hay un montón de hechos que ocurrieron en esos momentos que deben ser incorporados, y así se solicitó. Sobre todo en los casos que están vinculados con detenidos militares. Entonces, no se trata, como se ve, de un detallito, una cosa nimia, una cosa pequeña. No, se trata de algo muy importante, porque nuestra intención es que salgan todos los presos políticos, no la mayoría, no el 60%, no el 70%, todos. Y esa tiene que ser la intención de la ley de amnistía. Y si eso no ocurre, esta ley de amnistía no cree que vaya a poder cumplir con los objetivos. Adicional a estos, digamos, como vacíos temporales, ¿cuáles son como esas otras inquietudes que planteaban ustedes en este caso, pero que también salieron a relucir en esta reunión? Bueno, como digo, fue muy exhaustivo. Organizaciones, de las que estuvimos, hubo 3 organizaciones que entregamos informes bastante detallados, pero, por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupa es que el procedimiento está muy mal hecho, en el sentido de que se dice, bueno, que el tribunal, a solicitud solo de dos personas, a solicitud del Ministerio Público o del propio afectado, de la persona que o haya estado detenido o esté detenida, son los únicos que pueden pedir que se aplique la ley de amnistía, y eso nos parece un error. Debería ser el propio tribunal de oficio el que lo haga. Y además pasa algo. ¿Qué pasa si la ley no dice? Y esto quiero que sea para que se entienda la base de esta observación. La ley está hecha para que personas que están detenidas salgan en libertad. Esa es la base de una ley de amnistía, como hemos dicho. Bueno, resulta que la ley no dice qué debe hacerse si una persona detenida quiere ir a un tribunal para pedir que sea agrada, que le sea aplicada la ley. No lo dice. Entonces, si en la misma ley no señala un procedimiento, bueno, si una persona que está detenida considera que es objeto de la ley, bueno, a esa persona se le tienen que dar las facilidades para trasladarse del centro penitenciario al tribunal y pedirlo. Pero además, digo, no solamente tiene que ser la persona, sino que además debe legitimarse a otros. Por ejemplo, justamente por el hecho de la detención, debería permitírsele a familiares, a abogados, o incluso a organizaciones no gubernamentales que, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, tienen legitimidad para actuar en juicio, para que ellas, dado que la persona está detenida o puede estar también fuera del país, puedan pedir que un tribunal sobresea la causa y aplique la ley de amnistía. Entonces, como ven, no estamos hablando aquí de detallitos, estamos hablando de cosas sustanciales. ¿Qué pasa
si la persona está detenida. ¿Qué pasa si la persona está fuera del país? No se le puede pedir a alguien que venga a Venezuela, que está afuera, y que venga a Venezuela y que entonces sea detenida y que puedan pasar meses, incluso años, para que le apliquen la ley de amnistía. Tendría que ser un procedimiento expedito o a través de terceros que permitan hacer la solicitud y que se pueda hacer. Entonces, como ve, insisto, no se trata de pequeñas mejoras, son de cosas de fondo que... Esto sobre lo que, digamos, lo que habría que cambiar en este papel, pero ¿qué debería sumarse, por ejemplo, que no está allí, así como este proceso, como dices tú, de cómo la persona puede activar el mecanismo en caso de estar detenida? ¿Qué otros elementos vacíos no tiene la ley que debería tener justamente como para poder ser implementada y cumplir con todo lo que implica una amnistía, por ejemplo? El objetivo que dice que quiere lograr. Es esencial que se incluyan a las personas que han sido inhabilitadas políticamente. Es decir, que todas aquellas personas que fueron sancionadas mediante procedimientos administrativos y fueron inhabilitadas para que no pudieran optar a cargos de elección popular, esas personas deben ser objeto de amnistía. Y lo digo porque entre las excepciones que la ley contempla está en los delitos de corrupción. Y primero hay que señalar 2 puntos al respecto. La primera es que la Constitución no habla de eso. La Constitución solamente dice que están exentos o no pueden ser objeto de una amnistía las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y en este caso, yo por supuesto no quiero que se perdone a ningún corrupto, pero en los casos de inhabilitaciones, que todos sabemos el contexto en que esos procedimientos ocurrieron, donde hubo una manifiesta falta del debido proceso, donde prácticamente ninguno de los que fueron objeto de las inhabilitaciones se les dio el derecho a la defensa. Entonces, en esos casos concretos de inhabilitaciones, eso debería ser también supuestos de la ley de amnistía para permitir que mucha gente que ahorita está excluida del ámbito político pueda participar libremente en cualquier comicio que se pueda hacer en el futuro. Adicionalmente a eso, es importante señalar que la ley no dice nada con las personas que ya han fallecido, ¿no? Es decir, hay muchas personas que han sido condenadas y que, bueno, luego de 26 años que ha durado todo esto, pues han fallecido y sus familiares deben tener el derecho a poder rehabilitar la memoria de quien haya sido objeto de una condena injusta y además en los términos en que ha ocurrido todo este movimiento represivo en Venezuela. Es decir, que se entienda que una ley de amnistía tiene que tener una aplicación mucho más amplia, como se ve, de la que inicialmente tiene, tanto en los hechos como en los sujetos a aplicar, como en los hechos que suponen causa de persecución. Y esto es muy importante porque la idea es que la ley de amnistía sirva para arropar el mayor número de casos posible. Si la amnistía no se aplica a la enorme mayoría o como queremos, a todos los presos políticos, va a fallar estrepitosamente. Consultarte también sobre las reparaciones, porque a veces sentimos o pensamos que el capítulo cierra quizás cuando alguien es excarcelado, pero también hay muchísimos, por ejemplo, trabajadores públicos entre los presos por razones políticas en este grupo. ¿Qué pasa también con ese otro proceso, ¿no? El proceso de reparaciones que establece la ley sobre este tema? No establece nada. Y ese justamente fue una de las solicitudes que varias de las organizaciones que intervinieron en esa reunión pidieron, porque justamente hay que dar garantías de que esto no vuelva a ocurrir de nuevo. Y para eso es importantísimo que el Estado venezolano empiece por reconocer lo que ha hecho mal y que establezca garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Sabemos que quizás en una ley esto sería muy ambicioso, pero no por eso debemos dejar de pedirlo, en la medida en que la sociedad venezolana lleva muchos traumas acumulados por todo lo que ha ocurrido y no podemos hacer como que si nada pasó, ¿no? En muchas familias hay muchos traumas y mucho dolor porque ocurren situaciones dolorosas y se cree que no hablando de esos problemas, esas situaciones terribles, eso se va a olvidar. Y eso ocurre en una sociedad que ha pasado por todos los traumas por lo que ha pasado la nuestra. Esto hay que hablarlo, esto hay que airearlo
y esto hay que ponerlo en la discusión pública para que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, en esta ley no hay ninguna previsión al respecto. Creemos que al menos debería haber algún tipo de cláusula, como por ejemplo que se diga, bueno, la liberación de las personas no implica o no impide que las mismas puedan solicitar las reparaciones debidas en los casos en que sea conducente. Ya solamente con que se incluya esa cláusula ya se daría pie para una medida de reparación en el futuro. Se nos está acabando el tiempo, pero una última pregunta, conocer Ali, digamos, estas recomendaciones, estas observaciones que hacen pues las organizaciones no gubernamentales, digamos, ¿a qué se llegó finalmente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el siguiente paso? 3 organizaciones han hecho públicas sus observaciones, que son Provea, me imagino que estarán en la página web de Provea o en sus redes. Lo mismo con Foro Penal ha hecho pública en su cuenta de X el documento que consignaron, y en el caso de justicia, si van a nuestra cuenta de @acceso a justicia y en nuestra página web pueden descargar el documento que se consignó en el momento, donde están detalladas las observaciones que presentamos. Por ejemplo, para agregar una que no he mencionado, el proyecto de ley dice que no hace falta hacer gastos adicionales al presupuesto ordinario por esta ley. Eso es un error tremendo, porque estamos hablando de miles de solicitudes que van a recargar un sistema de justicia que ya de por sí está colapsado, que no ni siquiera las causas ordinarias, que hay un retardo procesal enorme, y ahora se le van a agregar estas miles de solicitudes de aplicación de la ley de amnistía. Entonces, todo lo contrario, deben darse recursos extraordinarios para crear órganos que puedan facilitar y no convertir la amnistía en un viacrucis de meses o años para poder tener una declaración de un tribunal diciendo que es aplicable al caso. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que la gente, los que estén interesados, bajen el documento, porque son cosas de fondo que explicarlas todas en un programa es muy complicado, precisamente porque son muchos los elementos estructurales que la ley no tiene adecuado. Muchísimas gracias. Es Ali Daniels, abogado, director de Acceso a la Justicia, una de las organizaciones que pues pudo participar en este proceso de consulta de esta ley de amnistía. Como decía él, las organizaciones ofrecieron ya, digamos, lo que ha sido como estas observaciones, entre ellas lo que nos destacaba él, por ejemplo, estos vacíos temporales, esta ausencia también de información sobre pues lo que pasaría con las personas que han sido objeto de inhabilitaciones políticas en nuestro país, pues también todo esto que tiene que ver con las reparaciones. Es parte de este proceso que se sigue dando en nuestro país, esta aprobación que ya está prácticamente en camino de la ley de amnistía para la convivencia democrática, que como nos decía él, ya han repetido también otras organizaciones en todo el país. La idea es no solo la excarcelación, sino también poder construir un ambiente de paz, de convivencia y de diálogo en el país.